Va a ser ordenado diácono Lucas Soria. Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diácono a este hermano nuestro. ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentamos y después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro para el orden de los diáconos. Demos gracias a Dios. Muy queridos hermanos sacerdotes, queridos diáconos, queridos seminaristas, querido Lucas Soria, que hoy te ordenas diácono, querida familia Soria, familia de nuestro ordenando, queridos hermanos religiosos, hermanas religiosas, queridos hermanos de distintas comunidades neocatecumenales, amadísimos hermanos y hermanas todos en Cristo Jesús, todos los aquí presentes, como también todos los que a través de la televisión católica, las radios católicas y las redes sociales están unidos a nosotros participando de esta Eucaristía. Ante todo quiero expresar nuestra gratitud para con Dios, que nos ha concedido este don inmenso un diácono, un ministro de Dios para la Iglesia. Estamos inmensamente agradecidos al Señor. Pero también quiero aprovechar el momento para felicitar de corazón, en primer lugar, a nuestro querido hermano Lucas Soria, pero también a su familia. Felicitar al camino neocatecumenal, a nuestro seminario Redentoris Mater, y nos congratulamos todos con este acontecimiento, feliz acontecimiento, la ordenación de nuestro hermano. Es oportuno que nos detengamos a considerar lo que esto significa. Ante todo hay que decir que se trata de una elección, de una consagración y de un envío. La primera lectura que hemos escuchado del profeta Jeremías en el capítulo 1 nos habla precisamente de este misterio. El profeta nos cuenta su propia experiencia. Dice que el Señor Dios Yahvé le habló y le dijo: antes de formarte en el seno materno te escogí y te consagré y te nombré profeta de los gentiles. Pues esa gracia hoy también se da con nuestro hermano Lucas. El Señor
lo ha elegido desde antes de su nacimiento, desde toda la eternidad, y ha elegido a su familia también. Y esta es una dicha muy particular, la elección de Dios. Y también se da en nuestro hermano la consagración. Eso es la ordenación que ahora estamos celebrando, la consagración que el Señor hace de Él. Consagrar significa dedicar totalmente a Él, hacerlo suyo, de Dios. Lo ha elegido, ahora lo consagra para enviarlo como su profeta, su apóstol, su misionero, su evangelizador. Este es el misterio que celebramos. El diaconado es una consagración muy importante de la persona que dedicará su vida al Señor y a sus hermanos. La ordenación diaconal confiere al que se ordena configurarse con Cristo en el servicio a la iglesia. Esta configuración implica servir como Cristo sirve, o sea, seguir el ministerio del Señor. Él nos ha enseñado que ha venido al mundo para servir y no para ser servido. Y vaya el servicio que el Señor nos ha hecho a la humanidad entera, dando su vida para salvarnos. La total entrega, como nos lo ha recordado el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4. El Señor ha muerto por nosotros y nos ha salvado. Y nosotros, unidos a Él, también estamos muertos para el mundo y hemos resucitado con Cristo a una vida nueva. Esta es la enseñanza del apóstol. Pero ese morir de Cristo implica toda la vida entregada en una actitud de servicio incondicional. Servicio no como respuesta a una bondad, sino al contrario, cuando éramos sus enemigos, Él ha venido, se ha encarnado, ha vivido con nosotros y nos ha salvado. Este es el servicio de los ministros del Señor. Debe ser servidores como Cristo, con el corazón de Cristo, amando a Cristo en nuestros hermanos. Este servicio, el diaconado, principalmente se ejercita en 3 dimensiones. Una de ellas es el servicio de la palabra. El diácono es un ministro de la palabra de Dios. Tiene la misión de leer la palabra, escrutarla, asimilarla y luego predicarla dando testimonio de ella. Este es un gran servicio en orden de la salvación de las personas. Todos
podemos leer la palabra de Dios y también podemos predicar la palabra de Dios, y conviene que lo hagamos por nuestro bautismo. Estamos incorporados a Cristo. Pero quien se ordena como diácono, como presbítero, como obispo, cualquiera de la ordenación sacerdotal en sus 3 grados, tiene la misión de predicar la palabra. Es un ministro de la palabra. Es un derecho, pero también una obligación. Es un ministerio. Es un compromiso. Santo compromiso. Por eso, en esta misma ceremonia que estamos haciendo, que ya ha comenzado con la presentación del candidato al diaconado, como último gesto, como última ceremonia, el obispo le entrega el libro del Evangelio, encomendándole que lea la palabra, que la asimile, que conforme su vida con esa palabra leída y que la predique a sus hermanos, dando testimonio de esa palabra. Sí, este es un ministerio, una importante dimensión. También el diácono es servidor del altar, va a colaborar con los presbíteros y con el obispo en la administración de los sacramentos, va a administrar algunos sacramentos, como el bautismo, como la bendición del matrimonio, y por supuesto los sacramentales, todos. Pero además va a asistir, como hemos dicho, al sacerdote y al ministro en la celebración de los demás sacramentos, y principalmente en la celebración de la Eucaristía. Es el servicio directo al Señor. Es importante que se cumpla esta función con total entrega, con dignidad, con espiritualidad, con fe, con amor y respeto a las cosas del Señor, y más todavía al Señor mismo presente, realmente presente en la Eucaristía Santa, Sacrosanta. Este también es un ministerio muy importante. Y la distribución de la comunión, incluyendo el viaje. Y hay todavía una tercera dimensión, especialmente encomendada al diácono, que es el servicio a los pobres, a los necesitados, a los enfermos, la cercanía con ellos, la preocupación de ellos, el amor preferencial para el pobre, para el vulnerable, para las víctimas, para los enfermos. No por una motivación política, ideológica, sino porque esa es la norma del Evangelio, porque ese es el servicio de Cristo. Ha privilegiado a los pobres del Señor.
y a cuidado de ellos y de los enfermos. Entonces el diácono también tendrá los mismos sentimientos de Cristo en atención bondadosa, generosa, incondicional y permanente en favor de los pobres. Más aún, verá a Cristo en los pobres y le servirá con esa fe de estar sirviéndole a Cristo mismo que está presente en los pobres. Ahora bien, estas tres dimensiones del diaconado no son pasajeras. En el caso de nuestra hermana Luca, que hoy se ordena, su diaconado es transitorio, así le llamamos, que pronto se estará ordenando sacerdote, presbítero. Ahora recibe el sacerdocio del primer grado, diaconado, y el día de mañana, digamos, pronto, después de poco tiempo, va a recibir, Dios mediante, el sacerdocio en segundo grado, el presbiterado. Sí, pero esta condición de ministro no termina nunca. Al contrario, con el paso del tiempo, esta configuración con Cristo servidor deberá ir intensificándose cada vez más, porque el ministro en el ejercicio de su ministerio se va configurando cada vez más con Cristo. Entonces, como sacerdote, deberá cumplir estas tres funciones también, por supuesto, y con mayor razón. Y a los que el Señor le llama al episcopado, también, por supuesto. Más todavía se desea que en mayor grado sean servidores, puesto que a quien más se le dio, más se le exigirá, dice el Señor. Entonces, el servicio es muy importante, muy importante. Es, por así decir, la norma del Evangelio. El que quiera ser el primero, dijo el Señor a los apóstoles, que sea el último y el servidor de todos, invitando a una actitud humilde y de auténtico servicio, a imitación suya, Cristo mismo, que es el principal, sin lugar a dudas. Entonces, para ser fieles a este ministerio, a este triple ministerio, la Iglesia nos pide, sus ministros, que cumplamos libremente con algunas condiciones. Y por eso también hoy en la ordenación va a tener lugar el compromiso en estos aspectos. Uno de ellos es el celibato. Se le pide al que va a ser ordenado que libremente abrace el celibato, renunciando a formar una familia particular, entregándose así totalmente a Dios y a la Iglesia, a la que sirve, con un corazón completo, indiviso. Qué importante es esta condición. Implica la pureza, implica la generosidad, la entrega, la total dedicación, la consagración de su vida.
a sus hermanos. Su familia es la iglesia, entendida como los hermanos de Cristo. Eso es necesario. También otra condición importante y necesaria es la obediencia. Obedecer a la iglesia. Por eso va a tener lugar en la ordenación otra ceremonia que indica esta obediencia. El que está siendo ordenado se acerca al obispo y pone sus manos juntas dentro de las manos del obispo, quien le pide que se comprometa a una actitud de obediencia y respeto al obispo. Entonces el obispo dirá: a mí y a mis sucesores. Y el que se está ordenando libremente va a contestar: prometo esa obediencia. Eso significa la renuncia a la propia voluntad para cumplir la voluntad de Dios que se nos expresa por medio del superior. Es la única forma que tenemos segura de estar haciendo la voluntad de Dios en las distintas tareas que se nos encomiendan, cuando obedecemos al superior legítimo, en este caso al obispo, sea el obispo que sea. Si es el obispo de la diócesis, es quien representa a Cristo para mí, y por eso se le debe obedecer, porque obedeciendo al superior obedezco a Cristo en el servicio a la iglesia. Si nos fijamos bien, también esta es una entrega, es la entrega de la propia voluntad, de la propia libertad, para hacer la voluntad de Dios. Además de eso, el que se consagra, diácono en este caso, se compromete a una vida de pobreza, renunciando a los negocios, renunciando a la opulencia, renunciando a la riqueza, al exceso en cosas materiales, y más bien comprometido, como dijo San Francisco, con la dama pobreza. En el fondo es deshacerse o desasirse de las cosas materiales para tener un corazón abierto y bien dispuesto para Dios, valorando a Dios como el tesoro máximo, como la heredad que le corresponde al consagrado, Dios mismo. Es muy hermoso que alguien dé ese paso. Por eso diríamos, a los tres compromisos que hemos hablado, de servicio de la palabra, de servicio del altar y de servicio a los pobres, se imponen tres condiciones. Los llamados consejos evangélicos, que son para todos, pero de modo especial para quienes se consagran al Señor, que es la pobreza, la castidad y la obediencia. Ahora bien, hay que decir que sería imposible cumplir con todo esto por los propios medios. Se trata de un compromiso a una vida sobrenatural entregada al Señor y a los hermanos. Por eso, la principal condición, o diríamos el principal medio y el principal deber, es la oración. La oración. Y ahora mismo, en la ordenación diaconal,
el obispo le pedirá al que va a ser ordenado que se comprometa a la oración oficial de la iglesia. Nosotros le llamamos la liturgia de las horas. Pero no solo eso. El ministro de Dios tiene, dichosamente, esta santa obligación de orar por la iglesia y por la humanidad entera. A eso se refiere la liturgia de las horas que todos los sacerdotes hacemos. Los laicos también la hacen, libremente la hacen, sin compromiso. Por lo menos algunos la hacen, otros tal vez no. Pero nosotros los sacerdotes la hacemos siempre. Y es un santo compromiso a tal punto que si no cumpliésemos, tendríamos que confesarnos con la conciencia de haber cometido una falta grave. Porque nosotros estamos comprometidos desde el diaconado a esa oración, por la iglesia y por la humanidad entera. Sí, pero no basta. Aún cumpliendo con esto, no basta. Yo quiero invitar a mi hermano Lucas, hoy de modo especial, a ir más allá de ese santo deber de la liturgia de las horas, al diálogo íntimo, personal con el Señor. La oración es que nuestra condición de consagrados, de sacerdotes, ya sea con el sacerdocio de primer grado, segundo, tercero, es unir a Dios con las personas humanas. Por eso somos sacerdotes. El sacerdote es el puente, el sumo puente por excelencia, es Cristo mismo. Pero nosotros estamos unidos a Él, configurados con Él, y tenemos también que imitar a Cristo, quien pasaba la noche orando, nos dice el evangelista, sobre todo San Lucas, pero también San Mateo, con frecuencia nos lo presenta orando, San Marcos. Entonces, es necesario orar y orar siempre. Es indispensable. Solamente así una persona puede servir al Señor y a su iglesia con fidelidad toda su vida, porque orando obtiene la gracia de Dios, la gracia de la perseverancia final. La oración. Además, es nuestro deber, como hemos dicho, el unir a Dios con la humanidad. Así como hay la obligación de predicar la palabra de Dios a nuestros hermanos, también la obligación de hablarle a Dios, suplicándole por nuestros hermanos. Los santos nos han dado gran testimonio de eso. Y con frecuencia en sus vidas leemos que pasaba el día hablándole a las personas de Dios y pasaba la noche hablándole a Dios de las personas. Bien se ha dicho que quien más ama al pueblo es el que más ora por él. De modo que los demás ministerios, el de la palabra, el de la liturgia y el de los pobres, dependen como efecto de su causa de esta unión con el Señor. Por tanto, de la oración. Y entonces sí, vemos al ministro alegre, que se realiza con plenitud, que sirve incansablemente, que es
capaz incluso de dar su vida por Cristo y por sus hermanos. Buen ejemplo tenemos en nuestros mártires. Aquí mismo, este es el templo que dichosamente tiene en su seno, en su cripta, la reliquia de San Óscar Arnulfo Romero y también de nuestros beatos, el Padre Rutilio, el Padre Cosmo y los laicos Manuel y Nelson. Es la oración la clave, es la unión con Cristo. Quisiera terminar trayendo a memoria el salmo que hoy hemos recitado. Es un salmo bellísimo que todos conocemos, el Salmo 22. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mi fuerza. Sobre todo quiero invitarles a considerar esta pequeña estrofa bellísima. Aunque camine por cañadas oscuras, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, Señor. Tu vara y tu callado me sosiegan. Quiero ofrecerle a nuestro querido hermano Lucas, que hoy se ordena, de una manera garantizada, que no debe temer a nada, ni a nadie, porque de esta forma que hemos dicho, el Señor le va a acompañar siempre, siempre, le va a proteger y le va a bendecir, y va a bendecir su ministerio, aunque haya que atravesar cañadas oscuras, puntos peligrosos. Nada temo, dice el salmista, porque tú vas conmigo, Señor. En efecto es así. El Señor estará siempre contigo, bendiciendo tu persona y tu ministerio. Vive unido a Él. También es importante el vivir unidos a María Santísima, nuestra Madre, que cuida de cada sacerdote, de cada uno de nosotros y de todos los bautizados. Por supuesto que sí. Invócale siempre, que ella te protegerá y bendecirá. Y también nuestros santos y nuestros mártires nos invocamos hoy. San Óscar Arnulfo y a nuestros beatos, Cosme, Rutilio, Manuel y Nelson. Ellos te acompañarán en este camino bendito, hermoso, de la misión que el Señor te encomienda. Y lo que decimos a nuestro hermano Lucas, también lo decimos por nosotros mismos, todos los sacerdotes que le acompañamos, todos los sacerdotes de esta diócesis y del mundo entero. No estamos solos. El Señor nos acompaña. La Santísima Virgen nos acompaña y nos protege. Y también nuestros santos y mártires. Y no solo a los sacerdotes y a los consagrados, a todos, al pueblo, al entero pueblo de Dios, a todos los bautizados. Por último, quiero agradecer a la familia de nuestro querido hermano Lucas, la familia Soria, por su fe, por su testimonio, por su apoyo en la vocación súbita. Agradecer el camino, su trabajo, su esfuerzo, su testimonio, su caminar en fe, que también favorece la vocación.
y agradecer a toda la comunidad eclesial por su apoyo a las vocaciones e invitar a los jóvenes y a los niños incluso que si el Señor los llama, enhorabuena, que respondan positivamente, porque bien vale la pena dedicar la vida al Señor en el ministerio sacerdotal o en la vida consagrada. Que el Señor pues nos bendiga a todos, que así sea.